Bueno, la situación de Lula y su asunción en Brasil es muy confusa. Asumió, lo bajaron por un fallo judicial, después otro fallo judicial le permitió asumir. Una cautelar en realidad, claro. Cautelar de la cautelar y ahora de vuelta no puede asumir. Por otra cautelar. Es de locos, por otra cautelar. Es realmente insólito lo que está pasando, nunca visto, ya no tiene ninguna seriedad, ni de un lado ni del otro. La verdad que además en un contexto de crisis económica, crisis política, que no sabemos dónde va a terminar, y para eso lo tenemos a Gabriel Puricelli, acá también analista internacional. ¿Dónde termina esto? Bueno, esa es la pregunta que nadie responsablemente puede responder, ¿no? Es un panorama complicadísimo porque además de este minué de cautelares que son rechazadas por instancias superiores y nuevos jueces vuelven a imponer, ya la tercera cautelar con la que fue aprobada a las 4 de la tarde por un juez de San Pablo, pero en paralelo a esto comenzó también hoy el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Y esto es importante, obviamente, desde el punto de vista político, porque son dos situaciones enormemente críticas, pero también son dos situaciones que, por un lado, ponen en discusión la cuestión de la corrupción, el proceso judicial de la operación Lavallato, y por el otro lado, un juicio político que no involucra cuestiones de corrupción. Porque justamente se da una situación muy curiosa. Si el juicio político avanzara, las 3 personas que sucesivamente podrían ocupar el lugar de Dilma Rousseff están procesados por corrupción, a diferencia de la presidenta, que entre los actores de primera fila de este drama es la única que no está siendo investigada por corrupción, pero cuyo ¿Quiénes cargo... son esas personas? Nómbralas, Gabriel. Michel Temer, el vicepresidente, Eduardo Cunha, el principal propulsor del juicio político, que probablemente sea cuestión de días hasta que pierda su mandato de diputado, porque es aquel sobre el cual la investigación de corrupción está más avanzada, Renan Calheiros, el presidente del Senado. Si el juicio político terminara con la destitución de Dilma, si estos 3 sucesores tuvieran problemas judiciales, el cuarto en la línea de sucesores es una persona que no votó nadie, que es Ricardo Lewandowski, el presidente del Supremo Tribunal Federal. Lo cual es relevante más allá de lo anecdótico. ¿Tendrían que llamar a elecciones ellos? No tendría por qué llamar a elecciones, debería completar el mandato, podrían hacerlo, tendría que haber una renuncia del presidente de la Corte Suprema para que se dispare el llamado a elecciones. Pero lo que es importante de esto es que Brasil está en una situación de muy dificultosa gobernabilidad y ninguno de los escenarios que podrían suceder a una destitución de Dilma Rousseff son escenarios de mejor gobernabilidad que la actual, independientemente de que obviamente cambiaría el color político si fuera destituida Dilma Rousseff, pero el problema de la gobernabilidad que debe preocupar a los brasileños y también debe preocuparnos enormemente a los argentinos, porque un problema de gobernabilidad en un contexto de crisis económica, nuestro principal socio comercial, tiene efectos prácticamente inmediatos sobre la economía argentina. Tenemos una comunicación por Skype y volvemos con Gabriel en un minuto. Está Laura Brizuela, periodista argentina que trabaja allí, está en San Pablo. A ver cómo se está viviendo hoy como bien dijo Gabriel, este minué de cautelares. Hola Laura, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están ahí? Bueno, qué loco, ¿no? Lo que está pasando con las medidas cautelares y demás. Sí, pero la gente está en la calle, no sé si tienen las imágenes que están recorriendo todo el mundo. Está toda la avenida Paulista, que es una arteria central de la capital de San Pablo, llena de gente, toda roja, no solamente la avenida, sino las paralelas. Se supone que más o menos unas 11, 12 cuadras y los organizadores hablan de unas 100.000 personas. La policía militar todavía no dio números, pero no es solamente en San Pablo, en el norte de Brasil empezaron las manifestaciones temprano, en Maceió, por ejemplo. En Río de Janeiro empezaron también hace unas 3 horas, concentradas en el centro, porque la gente pro impeachment, o sea, en contra del gobierno, siempre se junta en Copacabana, Leme, que son los barrios más nobles. Pero acá está todo tranquilo, hubo algunos enfrentamientos, pero que se resolvieron rápidamente, digamos que está la policía por todos lados, así que está todo tranquilo por ahora. ¿Vos te referías cuando que estaba toda la avenida roja, que estaban con las remeras de PT? Sí, porque no sé si escucharon, pero ahora se empezó a decir acá que Brasil está de tanta polarización, dividido en 2 colores, rojos
amarillo y verde, ¿no? Que son la gente que está en contra y que usa generalmente las remeras de la selección brasileña para manifestar en contra de Dilma. Ahora está todo rojo, digamos, no solamente la Paulista, sino todas las principales capitales. No hay números porque igual los números desde el 2013 que empezaron, digamos, estas manifestaciones así, siempre trajeron mucha controversia. La policía militar siempre dice que son menos, los organizadores dicen que son muchos más, entonces claro. No se dan números, pero está todo ocupado, es impresionante la cantidad de gente. Lo que habla también de esta polarización que hablamos ayer, ¿no? Cómo está todo tan dividido. Ahora, Laura, es tal vez la primera gran movilización por parte de gente que sale a sostener y apoyar a este gobierno, porque por lo general las grandes movilizaciones siempre fueron en Brasil más bien opositoras. Sí, pasa, por eso te digo, un fenómeno que es relativamente nuevo, que es una polarización muy evidente. Hay gente que está muy en contra y hay gente que quiere que sea respetado su voto y se manifiesta especialmente en contra, no solamente a favor del gobierno, pero en contra del proceso de impeachment, que está teniendo una celeridad increíble. Cámara de Diputados nunca trabaja los viernes y de repente trabajaron ayer y siguen trabajando, y se supone que quieren acelerar el proceso para que, digamos, siga el relatorio lo más rápido posible. Entonces, digamos que esta manifestación no es solo a favor del gobierno de Dilma, de Lula y del PT, pero también para frenar o por lo menos quejarse de que no están de acuerdo en que se haga el impeachment. Bueno, muy bien, Laura, muchísimas gracias por la comunicación. No, de nada, hasta luego. Bueno, volvemos con Gabriel. Sí. Esto ya lo vivimos nosotros los argentinos a otro nivel totalmente, pero cómo Brasil lo está viviendo, esta división, con una intensidad y una fuerza dramática. Bueno, se puede ver como división. La división se vio efectivamente en las elecciones, que Dilma ganó por un margen muy exiguo en la segunda vuelta, pero también se puede ver como un estado de ánimo de la opinión pública que no es exclusivamente negativo hacia el gobierno. Se vio en la manifestación del domingo pasado, que estaba convocada centralmente como una manifestación anti-Dilma, que cuando se acercaron a la manifestación, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, el gobernador más poderoso de Brasil, del Partido de la Socialdemocracia brasileña, alguien que preside un estado que da cuenta de más del 50% del Producto Bruto Interno de Brasil, fue echado por los manifestantes. O sea, vos Entonces, decís que hay una suerte de que se vayan todos. Hay un clima de que se vayan todos, aunque al mismo tiempo, y esto es muy interesante, después de la marcha del domingo pasado, Folha de São Paulo, el diario de mayor tirada y fuertemente opositor al gobierno de Dilma Rousseff, hizo una encuesta muy interesante, muy profesional, donde determinaba que el 77% de los que participaban de las manifestaciones eran votantes de Aécio Neves. Entonces, es una situación curiosa porque uno se sentiría tentado de simplificar y decir 100%. Simplemente están saliendo los votantes de Aécio por un lado y los votantes de Dilma por el otro, y en realidad hay un mar de fondo antipolítico muy fuerte. Mira, que no augura, y volvemos al argumento de nuestra entrada anterior, un clima de gobernabilidad sencillo para nadie que esté al mando en este momento en Brasil. Y qué difícil cuando los jueces toman decisiones políticas, como no dejar que la presidenta pueda designar a un ministro. Bueno, la situación en ese plano es curiosa y revela un extremo de falta de gobernabilidad. Es completamente poco habitual. La verdad que es muy difícil encontrar un antecedente en cualquier otra democracia con una constitución similar. Igual, Gabriel, que suceda una cosa parecida. También es muy difícil encontrar una situación en la cual la presidenta le dice, bueno, para zafar de una convocatoria de un juez, yo te mando un nombramiento, tenerlo guardado por si lo necesitas. Sí, eso tampoco se ha visto. O sea, yo entiendo que los jueces están tal vez muy fuertes, pero también es muy fuerte lo que hizo Dilma con Lula, es altamente irregular. Es cierto, pero ahí hay que hacer una precisión, porque hay alguna confusión informativa. El cargo de Lula no le da fueros, simplemente modifica la jurisdicción que lo puede juzgar. Es y entonces hay que no es tener... poco igual, ¿eh? No, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que entender... Es un privilegio que nadie, Gabriel, tiene. Por supuesto. Y eso es muy irritante para la gente común. Están las leyes de Brasil y uno podría argumentar que las leyes no deberían ser así. Pero lo cierto es que el argumento de obstrucción de justicia, que es el que está citado en todos los fallos cautelares, es un argumento difícil de sostener, porque uno tendría que decir que el Supremo Tribunal Federal no es una instancia de la justicia. Pero vos no podés estar eligiendo fueros.
Bueno, no puedes a ver, elegir. Si te toca cuando vos, pero perdón, si te toca cuando vos sos funcionario y te toca el fuero Suprema Corte, es una cosa. Ahora, que a vos te toque el juez y como no te gusta ese juez, porque sabes que ese juez te va a meter preso, vos elijas que te nombren para evitarlo, ahí cambia completamente la historia. Yo creo que para mí el argumento del juez se sostiene, porque acá lo que vemos es una maniobra para evitar que te juzgue un juez. O sea, vos elegís el fuero. Eso es repugnante al derecho. El caso en Argentina sería también similar porque efectivamente determina la corrupción privada es juzgada en la capital federal por la Justicia Nacional y si uno es funcionario público es juzgado por un juez federal. Está bien, ¿no? Pero cuando encontremos un tipo que lo nombran para elegir un fuero, yo lo voy a repudiar como lo repudio. De todas maneras, tampoco la investigación... Lo que digo? No, está claro. Una cosa es la ley, pero la ley está absolutamente para cuando persiguen a un tipo que es funcionario, fenómeno. Pero que se convierta en funcionario para cambiar de juez, no. Ahora eso para mí es inaceptable. Y hay que hacer de todas maneras otra pequeña precisión fáctica, ¿no? De hechos, que es que en la operación Lavallato, que lleva adelante el juez Sergio Moro, que ahora no podría, si lo decidiera, procesar a Lula. Lula no estaba procesado, había sido convocado como testigo. Claro. Entonces, hay que hacer un ejercicio lógico, prácticamente de futurología, para decir que al ser nombrado está escapando una jurisdicción, porque en la jurisdicción a la que teóricamente escapa Lula no estaba procesado, sino que había sido solo convocado como testigo. ¿Para qué lo hicieron? Porque en la conversación queda claro que esto me parece que es lo interesante. Efectivamente, este factor de irritación es indudable. Se puede discutir legalmente, desde el punto de vista político es totalmente comprensible que suscite en una situación política ya caldeada reacciones absolutamente negativas. Pero la razón principal, y creo que esto desde el punto de vista del análisis sí se puede sostener con toda responsabilidad y honestidad, es que Lula tiene que ir al gobierno porque el gobierno ya no tiene capital político para seguir adelante. Y el principal motivo para el nombramiento de Lula tiene que ver con esto. Por supuesto que hay quienes puedan sospechar que el motivo es el otro. Tenelo por si lo necesitas. Porque efectivamente tenían información de que se podía producir un episodio como el del otro día, cuando sin mediar preaviso lo fue a buscar la policía. Bueno, lo que vos estás diciendo es que de cualquier modo políticamente robustece un gobierno que está debilitado. Intenta robustecerlo y es la última carta claro de eso, ¿eh? ¿Viste los carteles ahí con Lula? Sí, yo creo que de todas maneras lo fortalece, porque Dilma ha tenido una serie de problemas. Por un lado, una decisión que toma ella como presidenta, pero que el Partido de los Trabajadores la acompaña, de aplicar inmediatamente, luego de asumir, el ajuste que ella acusaba de promover a Ezio Nevis. Sí. Eso le hizo perder legitimidad entre su propio electorado muy rápidamente, y la gestión de ese proceso, desde el punto de vista estrictamente de la política económica, no fue feliz. Lo que se había prometido era un ajuste fuerte, pero que iba a durar poco tiempo e iba a relanzar rápidamente el crecimiento. Esto no se produjo, y por el otro lado Dilma perdió la capacidad de interlocución con la mayoría parlamentaria, que es lo que el Partido de los Trabajadores trata de recuperar teniéndolo a Lula como primer ministro. Bueno, muchas gracias, Puri, por la visita. Gracias por como siempre, Gabriel.